Audiolibro Comentario temático sobre el Corán. Autor Muhammad Al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 5 Al-Maida. La mesa. Parte 2. En esta sura, Dios dice: Oh creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Versículo 51. La pregunta adecuada aquí sería: ¿esto se aplica a todos o solo a algunos judíos y cristianos? Para obtener una respuesta satisfactoria, uno debe leer los versículos anteriores y los siguientes como si fueran un solo pasaje y poner las diversas ideas en contexto. Mirándolo de esta forma, uno puede percibir tres categorías distintas de judíos y cristianos. Los primeros son los que se oponen tan fervientemente a la Sharia islámica que aceptarían cualquier otro sistema en su lugar, sin importar cuán diferentes sean a sus creencias. Si bien tienen conocimiento de que el Islam les garantiza una completa libertad religiosa, continúan albergando un sentimiento de resentimiento hacia el Islam y de odio hacia los musulmanes. La forma de tratar con estas personas que se le recomendó al profeta fue: juzga entre ellos conforme a lo que Allah ha revelado y no sigas sus pasiones. Sé precavido con ellos, no sea que te seduzcan desviándote en algo de lo que Allah te ha revelado. Y si se rehúsan a seguir lo que tú has dictaminado, sabe que Allah desea afligirles por algunos de sus pecados y que muchos de los hombres están descarriados. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y qué mejor juez que Allah para quienes están convencidos de su fe? Versículos 49 y 50. Este grupo está tan cegado por el odio y los celos que ya no tiene caso tratar de hacerlos entrar en razón o intentar ganarse su amistad. La segunda categoría comprende a los que viven entre los musulmanes, pero cuyos corazones están con los enemigos del Islam. Es sumamente vital para los musulmanes asegurarse de que sus puestos no sean infiltrados o debilitados por personas que los puedan defraudar en un momento decisivo, como por ejemplo en el caso de tener que participar en una guerra para defenderse de un enemigo externo. Esto ya pasó anteriormente, como lo relata el siguiente versículo. Y verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones, es decir, la duda, van corriendo a ellos y les dicen: tememos que nos sorprenda un revés, pero puede que Allah os tenga deparada la victoria o algún otro decreto suyo, y entonces tengan que arrepentirse de lo que creían. Versículo 52. En los antiguos días del Islam, las minorías religiosas se encontraban esparcidas por todas las tierras musulmanas. Sin embargo, cuando los musulmanes debieron luchar en contra de enemigos externos como los bizantinos, los no musulmanes no fueron reclutados en el ejército para no provocarles un remordimiento de conciencia ni fomentarles algún tipo de dilema religioso o moral. Las autoridades musulmanas estuvieron muy agradecidas al recibir su apoyo económico, esperando que lo menos que podían hacer era no aliarse con el enemigo ni traicionar a los musulmanes. El tercer grupo de judíos y cristianos que los musulmanes no debían proteger estaba integrado por aquellos que ridiculizaban y desprestigiaban al Islam y a sus enseñanzas y prácticas, como las oraciones o el llamado a la oración, el Adán. La sura se refiere a ellos de la siguiente manera: oh creyentes, no toméis por aliados a quienes recibieron el libro antes de vosotros, judíos y cristianos, ni a los incrédulos. Estos toman vuestra religión a burla y como un juego. Y temed a Allah si sois creyentes. Cuando llamáis para la oración se burlan y la toman como un juego. Obran así porque no comprenden. Versículos 57 y 58. La religión es un asunto serio que debe ser tratado con dignidad y respeto. Es difícil considerar que alguien que no muestra el debido respeto por la religión pueda ser tratado como un amigo o un aliado. El Islam es una religión tolerante y servicial, y cuando se trata de convicciones religiosas y asuntos de la fe, prohíbe específicamente la coerción y la compulsión. A los musulmanes se les permite negociar,
y comerciar con personas no musulmanas, siempre teniendo como base la honestidad y la confianza. Los hombres musulmanes tienen permitido contraer matrimonio con mujeres no musulmanas y construir su familia en base al amor y el afecto mutuo. El comercio y la colaboración interreligiosa positiva y constructiva en todas las áreas deben ser alentados a fin de evitar las contiendas entre vecinos y promover la tolerancia, la confianza y el respeto entre las personas. El Islam ha definido claramente las circunstancias en las que los musulmanes pueden rechazar a los seguidores de otras religiones, ya que las diferencias entre las diferentes religiones son inevitables. Sin embargo, a los musulmanes se les enseña a respetar su religión y a reflejar ese respeto, de igual modo, al tratar con otras personas. Esta no es una tarea difícil, excepto en algunos casos, por ejemplo, con los fanáticos que consideran que otras personas son inferiores a ellos, agnósticos, prejuiciosos y cínicos que no toleran a las personas con convicción y una fe fuerte que es distinta a la suya. Esto es a lo que el siguiente versículo se refiere. Di, oh gente del libro, ¿acaso nos reprocháis que creamos en Allah, en lo que nos fue revelado y en lo que fue revelado anteriormente? Versículo 59. Estos son los principios fundamentales que determinan las relaciones y actitudes de los musulmanes con seguidores de otras religiones. Estos principios razonables y sensatos, libres de odio, prejuicio y rencor. En el siguiente versículo, Dios reconforta a los musulmanes, asegurándoles que nunca les faltarán aliados. Vuestros aliados son solo con Allah, su mensajero, y los creyentes que hacen la oración prescrita, pagan el zakat y se inclinan en la oración. Y quienes tomen por aliados a Allah, a su mensajero y a los creyentes, sepan que quienes están con Allah serán los vencedores. Versículos 55 y 56. Una de las enseñanzas más importantes del Islam se trata de amar u odiar según la voluntad de Dios. Un amor que es puro y desinteresado y un odio libre de maldad e injusticia que no guarda resentimientos contra los receptores de ese odio. El Islam también nos enseña a ser pacientes y a aprender a pasar por alto los errores menores de las personas y sus defectos. No obstante, nos indica que debemos ser firmes y severos siempre que la situación lo requiera. Reflexionando acerca del caso de Maíz, descubrí que éste le insistió al profeta que debía recibir el castigo, pero que el profeta intentó por todos los medios disuadirlo y hacerlo cambiar de opinión, y estaba dispuesto a perdonarlo ya que se había arrepentido. Sin embargo, ante las insistencias de Maíz de ser purificado mediante la pena de muerte, se le concedió su deseo. Al enfrentarse a una situación similar, Jesús reaccionó del mismo modo, como en el caso de la mujer adúltera que fue traída a él para ser lapidada. Dios no siente rencor por nadie ni busca arbitrariamente vengarse de los pecadores o de las personas que cometen algún tipo de crimen. Los profetas de Dios no son despiadados verdugos, más bien son reformadores y líderes rectos. Sin duda alguna, existe una gran diferencia entre los errores involuntarios casuales y las violaciones premeditadas e intencionales y los rechazos a las leyes de Dios. Todos los profetas sostuvieron una postura firme en contra de todos los tipos de crímenes, especialmente cuando estas ofensas se volvieron una práctica normal y aceptable en la sociedad. De generación en generación, los asentamientos judíos y cristianos se han vuelto cada vez más indulgentes al comportamiento criminal e inmoral, tanto que se ha vuelto totalmente indefenso sin ningún método eficaz para combatirlo. En las sociedades occidentales actuales se pueden observar las pruebas de esta lamentable situación, un derivado de las decadentes tradiciones judeocristianas, donde la mayoría de los líderes religiosos son peculiarmente indiferentes a la deterioración del comportamiento social y moral de su entorno. Mucho más lamentable es el hecho de que están cegados ante los abusos de los derechos humanos que ocurren en muchos países, así como también a la explotación política, social y económica de otras razas.
Esta sura ha dedicado extensos pasajes al análisis de las paradojas y contradicciones en el pensamiento y comportamiento de los diversos exponentes y líderes judíos y cristianos, instando a que sus acciones sean condenadas. Mejor sería que los rabinos y juristas les prohibiesen mentir y comer de lo ilícito. ¿Qué mal es lo que hacen? Versículo 63. ¿Cómo es posible que los judíos y los cristianos mantengan su religión sin adherirse a las verdaderas enseñanzas de los profetas y sin complementarla con las instrucciones que el Islam tiene para ofrecerles? Dios se dirige al profeta sallallahu alaihi wasallam de la siguiente manera: Di, oh gente del libro, no tendréis fundamento alguno mientras no observéis la Torá, el Evangelio y lo que os ha sido revelado por vuestro Señor. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la rebeldía y la incredulidad, pero no te aflijas por los incrédulos. Versículo 68. Defender la integridad y la veracidad de las enseñanzas e instrucciones de Dios es una tarea fundamental de todos los creyentes. Esta tarea debe convertirse en algo sumamente importante para su conciencia y su existencia. Es irónico ver cómo algunos sacerdotes supuestamente devotos entre los judíos y los cristianos respetan y apoyan más a los agnósticos, paganos o defensores de la corrupción que a los creyentes musulmanes, quienes comparten con ellos un amplio común denominador de creencias y de fe. Esta actitud ha provocado severas críticas. Dice el Corán: fueron maldecidos quienes no creyeron de entre los hijos de Israel por la boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto fue porque desobedecieron y fueron transgresores. No se censuraban unos a los otros pecados que cometían. Qué malo es lo que hacían. Versículos 78 y 79. Continúa con instrucciones a los musulmanes de no fraternizar ni hacer las paces con ellos, dice el Corán. Ves a muchos de ellos tomar por aliados a los incrédulos. Qué malo es a lo que les indujeron sus almas. La ira de Allah cayó sobre ellos y tendrán un castigo eterno. Si hubieran creído en Allah, el profeta y en lo que le fue revelado, no nos hubieran tomado por aliados, pero muchos de ellos están desviados. Versículos 80 y 81. A la hora de reprender a estos grupos por su laxitud y tolerancia ante la maldad y la inmoralidad en sus sociedades, es esencial enfatizar y redefinir algunos de los principios básicos y fundamentales de la religión. Generalmente, las personas toleran la injusticia o la inmoralidad por temor a las consecuencias de enfrentarlas. Incluso, algunas personas están dispuestas a asociarse con tiranos y déspotas por razones meramente materiales, ya sea de privilegio y o ganancias mundanas. Defender nuestros propios principios puede tener un costo muy alto. No obstante, a largo plazo lo que realmente cuenta es el resultado colectivo de esta valiente y desinteresada postura. Traicionar la verdad y abandonar la lucha por lo correcto puede ser provechoso a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, las consecuencias pueden ser desastrosas y humillantes. El verdadero éxito y la auténtica felicidad solo pueden ser alcanzados cuando Dios se convierte en el principal estándar de nuestras preferencias y aliados. Dios dice en el Corán: y si la gente del libro creyera y temiera a Allah, les borraríamos sus pecados y les introduciríamos en los jardines de las delicias. Si observaran la Torá, el Evangelio y lo que les ha sido revelado por su Señor, es decir, el Corán, serían sustentados con las gracias del cielo y la tierra. Versículos 65 y 67. Esto no está dirigido solo a los sabios judíos y cristianos, sino que también se aplica a los expertos y líderes musulmanes que tienen a su cargo la custodia de la palabra de Dios. El comportamiento correcto y apropiado solo puede ser el resultado de la fe verdadera, y esa es la razón por la que la discusión vuelve a sus principios, la creencia pura e inalterada de la unidad y unicidad de Dios, el Tauhid. Los rabinos confiesan ser monoteístas, sin embargo, su percepción y entendimiento de ese principio es acertado. Le otorgan a Dios la única y venerada categoría de perfección que se merece.
¿Consideran que están por encima de su voluntad o sujetos a las mismas leyes y normas que el resto de la humanidad? Ellos, así como las demás personas, deben ser juzgados bajo estos criterios. Cuando en tiempos pasados algunos de ellos eligieron monopolizar la religión de Dios solo para beneficiar sus posiciones o sus objetivos y metas nacionales, el disgusto de Dios se hizo muy evidente. La sura expresa la desaprobación de sus antecedentes y del modo en que trataron a los profetas. Dice el Corán: concertamos el pacto con los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Siempre que un mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba, le desmentían o le mataban. Versículo 70. Por otro lado, la Iglesia sostiene creencias y doctrinas que son paradójicas y totalmente contradictorias. Jesús es Dios y María es la Madre de Dios. Sin embargo, Dios es el Padre Eterno, que mandó a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad y por ende Jesús es el Hijo de Dios. Además, también existe el Espíritu Santo, que también es Dios. De esta manera, si bien existen tres dioses, en realidad hay uno solo, o mejor dicho, hay tres en uno, o una trinidad, etc. La sura dice: son incrédulos quienes dicen, Allah es parte de una Trinidad, no hay más que una sola divinidad. Si no desisten de lo que dicen, un castigo doloroso azotará a quienes por decir eso hayan caído en la incredulidad. Versículo 73. En el mundo actual, el mayor debate religioso es básicamente entre el Islam, que sostiene la absoluta unicidad de Dios, el único creador y controlador de toda la vida y el universo, y una rama del cristianismo con doctrinas ilógicas, inconsistentes e incomprensibles que son modificadas y vueltas a modificar por instituciones interesadas. Dios le aconsejó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le diga a la gente del libro: no os excedáis en vuestra fe tergiversando la verdad y no sigáis las pasiones de quienes se extraviaron anteriormente e hicieron que muchos también se extraviaran y se desviaron del camino recto. Versículo 77. El mundo cristiano se encuentra irremediablemente dividido y esta división ha sido la causa principal de muchas guerras religiosas en el mundo. Algunas duraron décadas, cobrándose millones de víctimas inocentes. Fue solo cuando los poderes de la Iglesia fueron separados de los del Estado que disminuyeron estas luchas internas. Sin embargo, en la actualidad, la Iglesia junto con nuevos aliados han enfocado su lucha hacia el Islam y los musulmanes. El Islam ha sido catalogado como una religión retrógrada, fundamentalista, antimodernista y violenta. A pesar de todo, el tono conciliador del Corán debe permanecer relevante en todo momento. Dice el Corán: los más allegados a ellos en afecto son quienes dicen, somos cristianos. Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes sabios y desapegados, y porque no son soberbios. Y cuando oyen lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen: Señor nuestro, creemos. Cuéntanos pues entre quienes son testigos de la verdad. Versículos 82 y 83. La historia nos cuenta que los antiguos musulmanes esperaban contar con el apoyo de los cristianos de Abisinia y Bizancio. Esperaban ansiosamente el triunfo de los bizantinos cristianos sobre los persas, ya que consideraban este hecho como una victoria para su propia causa. Las delegaciones cristianas comenzaron a congregarse primero en la Meca y luego en Medina, para escuchar las palabras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchos se convirtieron al Islam, con la convicción de que era el cumplimiento de las profecías de sus propios libros y profetas. Luego, con la caída del Imperio bizantino, el Islam se propagó ampliamente por toda Asia Menor y el norte de África, cuyos habitantes, que en su gran mayoría eran cristianos, se convirtieron al Islam. Como lo expone el versículo, ellos decían: ¿y por qué no habríamos de creer en Allah y en lo que nos ha llegado de la verdad si anhelamos que nuestro Señor nos introduzca al paraíso con los justos? Versículo 84.
Sin embargo, este proceso fue detenido totalmente por las maliciosas y avasalladoras cruzadas que se conformaron en contra de los musulmanes. Comenzaron hace más de 1000 años y parece que todavía no han terminado. Estas guerras han hecho temblar los cimientos del mundo del Islam y le han causado un daño incalculable al espíritu y la unidad de los musulmanes. No obstante, deben existir personas en Europa y en América que hoy en día son las fortalezas del cristianismo, que se encuentran en la búsqueda de la verdad, pero que no están seguros de convertirse al Islam debido al actual estado patético y miserable de los musulmanes. Sin embargo, solo el tiempo lo dirá. En este breve análisis de la relación entre el Islam y la gente del libro, se nos provee información acerca de las bases y principios sobre los que está construida la comunidad musulmana. Una firme advertencia se les realiza a los musulmanes acerca de inclinarse demasiado hacia el materialismo o el monacato, y que no deben prohibirse de disfrutar de las cosas buenas y sanas que Dios les ha dado y que ha hecho lícitas para ellos. El Corán dice: Oh creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Allah os ha permitido y no transgredáis la ley. Allah no ama a los transgresores. Versículo 87. También se les advierte acerca de todas las formas de comportamientos y conductas extremistas. Luego continúan unos versículos que exponen normas bien definidas que prohíben la ingesta de bebidas embriagantes, las que hoy en día los presuntos cristianos consumen regularmente. También hay normas acerca de la protección de las sagradas tierras musulmanas en la Meca y Medina, la abstención de las polémicas religiosas infértiles y abstractas, y la necesidad de los musulmanes de respetar el Corán y la Sunna. Además, se les advierte que no sigan el camino de los incrédulos y fanáticos. Y cuando se les dice: acercaos a lo que Allah ha revelado y al mensajero, dicen: nos es suficiente con lo que nos transmitieron nuestros padres, aun cuando sus padres no sabían nada ni estaban bien encaminados. Versículo 104. La sura termina con dos cuestiones: un llamado a los cristianos a ser sinceros en su fe y a limpiar y purificar sus doctrinas y creencias, y un recordatorio a los musulmanes de su pacto con Dios y de su necesidad de respetar y cumplir con ese pacto. Leemos el solemne cuestionamiento de Dios a Jesús, alayhi salam. Y cuando dijo Allah: Oh Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres: tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Allah? Versículo 116. A lo que Jesús respondió con toda naturalidad: no les he dicho sino lo que tú me has ordenado. Adorad a Allah, mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, velé por ellos, pero después de que me llevaste contigo, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Versículo 117. La verdad de la cuestión es que existe solo un Dios, a quien todos deben someterse en completa humildad. A través de los años, las iglesias cristianas han adulterado las enseñanzas de Jesús y han inventado raras doctrinas que no reflejan el espíritu ni el objetivo de dichas enseñanzas. Solo el orgullo y los intereses personales los conducen a seguir adoptando estas doctrinas erróneas y falsas como parte del cristianismo original y auténtico. En cuanto a los pactos de la humanidad con Dios, se deja muy en claro que no existe ninguna relación especial entre Dios y un grupo humano en particular. En el día del juicio, todos conocerán a su Señor y Creador solo para rendir cuentas por sus obras y sus acciones. Dice el Corán: este es el día en que los sinceros son beneficiados por su sinceridad. Ellos tendrán jardines por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente. Allah se complacerá con ellos y ellos con él. Este es el gran triunfo. Versículo 119. Nadie más que Dios
tiene la soberanía en este mundo. Es por esto que a Allah pertenece el reino de los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Versículo 120. Al-Ma'idah contiene algunas de las últimas declaraciones en términos de legislación reveladas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.